Miren, qué placer estar aquí, de verdad. Estoy más que contento. Estos días me he sentido muy cómodo, la verdad. Sí, con Frankie somos amigos, claro que sí. Como decíamos el otro día, la palabra compañerismo quiere decir comer pan con. De manera que un compañero, no se rían, que es verdad. De manera que un compañero es alguien con quien ya hemos comido pan, con quien ya hemos compartido, ¿no? Y me gustó mucho la última alabanza. ¿Portadores de la gloria era? Porque lo que yo les voy a compartir se titula Portadores del fruto. Y quiero pedirles que me acompañen a un texto precioso, ahí en capítulo Juan 15. Juan 15. Bueno, vamos a hacer algo. Yo sé que ustedes tienen un respeto reverente muy bonito cuando se lee la palabra, pero el asunto es que si no queremos entrar en una clase de aeróbic, sentarnos y levantarnos, yo voy a ir transicionando por demasiados versículos. Entonces, si usted se tiene que levantar cada vez que yo voy a leer la palabra, esto no va bien. El Señor nos entiende. Oramos antes de empezar y usted se sienta tranquilito, ¿de acuerdo? Oramos, papi, gracias. Gracias por este tiempo hermoso, porque vamos a abrir tu palabra, el libro de los siglos, con respeto y con reverencia. Estamos en Tierra Santa. Bendice tú tu palabra, que llegue a nuestros corazones, que sean buena tierra, Dios mío, y que este sea un tiempo hermoso y especial. Lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Amén. Siéntese, relájese, siéntese. Busque ahí Juan capítulo 15. Vamos a trabajar un texto, wow, increíble, ¿no? Para mí muy bonito. Podemos poner la primera diapositiva. Los portadores del fruto, ahí en Juan capítulo 15. ¿La tenemos? Sí, ahí está. Miren qué interesante. Cada año con mi esposa María del Mar buscamos un versículo, lo buscamos en el mes de enero. Y queremos que sea el versículo que nos oriente a lo largo de todo el año, ¿no? Por eso lo buscamos en enero. Cada año, desde hace ya unos cuantos. Miren qué interesante que este año, buscando en el mes de enero el versículo, el Señor nos guió. ¿Saben a qué texto precisamente? Al texto que ustedes han elegido como lema para este congreso y para este aniversario. Hebreos 10. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros nos añadimos el siguiente, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Es un versículo potente, porque nos hace ver que estamos en una tierra muy líquida, muy fluida, con una corriente que nos sitúa en la contracultura, ¿no? El Evangelio es contracultural. Y ahí tenemos que mantener firme, sin fluctuar, la profesión de fe que un día hicimos, ¿no? Entonces, es muy interesante que ese versículo al que el Señor nos guió es el que ustedes hayan elegido para el aniversario de esta iglesia. Vamos entonces ahí a Juan 15. Hace 15 años también, María del Mar, mi esposa, sufrió un proceso de cáncer de mama. Gracias a Dios todo se resolvió bien. Pero usted sabe, de la que te dan una noticia así, hombre, ahora hay mejor pronóstico, ¿eh? Hace 15 años todavía la cosa... Entonces, de la que te dan una noticia así, uno se para un poquitito y dice, wow, ¿por dónde va a derivar esto, no? Fue bien, gracias a Dios. Con radioterapia logró erradicarse todo y ahora está perfectamente María del Mar. Pero en aquellos tiempos nos vino un poquitito de, lógicamente, de incertidumbre, ¿no? ¿Verdad que cuando las cosas nos van bien andamos un poco en la superficie, ¿no? Pero cuando nos llegan las pruebas parece que nos paramos y profundizamos en lo que realmente es importante, ¿no? Entonces María del Mar profundizó en lo que realmente es importante. Y sin que yo lo supiera, esto fue en enero, sin que yo lo supiera, a partir del mes de febrero, ella comenzó a ahorrar. Un poquitito de dinero por aquí, otro poquitito por allí, yo no sabía nada.
y nuestro aniversario de boda, que es el 10 de septiembre, después de todos esos meses de ahorrar un poquitito, ella preparó una cena ahí en el patio de nuestra casa. Tenemos un patio sevillano, con 4 naranjos, un limonero, un lugar bien bonito. Y María del Mar preparó una cena especial. Y después de cenar me dio una carta. No era la de divorcio, Juan, no se altere. No, no. En esa carta había un escrito donde ella reflexionaba precisamente sobre cómo el proceso tan complicado y las preguntas la habían hecho valorar la familia, el estar juntos, lo cotidiano. Miren, y en el sobre había también 2 pasajes para un viajecito durante una semana a la Toscana, a Italia. Y miren, ese viajecito de una semana a la Toscana, a Italia, bueno, la Toscana es la región vitivinícola por excelencia de Italia, ¿no? Allí hay colinas llenas de viñedos y en el mes de septiembre, ya a finales, cuando fuimos, el otoño en Europa es muy visible, ¿eh? Las hojas se ponen de todos los colores y demás, y los viñedos estaban de todos los colores que usted se pueda imaginar. Pasamos una semana hermosa, muy bonita, porque de aquel dolor nació una flor, ¿no? Y de alguna manera parece que muchas situaciones que nos son de bendición en la vida nacieron de situaciones críticas, de dolor profundo, de sufrimiento, ¿no? Quisiéramos que no fuera así, pero Dios se sirve del dolor y del sufrimiento para enseñarnos grandes verdades que quizá de otra forma de pronto nos sería un poquitito más complicado comprender y entender. Bueno, ¿cuál es el contexto de Juan 15, titulado Jesús, la vid verdadera? Bueno, esa es la noche anterior a la Pascua. Jesús, junto con sus discípulos, está reunido en el aposento alto. Miles de judíos abarrotaban Israel cada vez que se celebraba la Pascua, porque era una de las fiestas principales. Allí se celebraba la salida del pueblo hebreo de Egipto, cuando el ángel de Jehová pasó por las casas de los hebreos y con la sangre de un cordero pintaba, ¿verdad? Y entonces había una expectación especial cada año que se celebraba la fiesta de la Pascua, porque entre otras cosas se decía que un día, en una fiesta como esa, se iba a manifestar el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. De manera que los discípulos, aquella noche de fiesta, de algarabía, donde todo estaba en un ambiente muy festivo, los discípulos estaban casi seguros que esa noche Jesús se iba a manifestar como el verdadero Cordero Pascual. Los discípulos estaban casi prácticamente convencidos de que esa noche el Rey de Reyes se iba a manifestar y les iba a librar del yugo romano y les iba a dar puestos de relevancia en el nuevo reino que iba a establecer. Y mientras los discípulos andaban ahí en todo eso, pasó algo muy distinto. Pero les quiero contar por qué Juan 15 es un capítulo tan tremendamente sensible. Ustedes saben que cuando alguien está próximo a la muerte, imagínense un señor que está en el lecho de muerte y que le quedan pocas horas, ¿no? Y de pronto reúne a su familia porque quiere pronunciar sobre ellos su última voluntad, ¿verdad? Sus últimas palabras. ¿Ustedes creen que las palabras de alguien que sabe que va a morir son importantes? ¡Wow! Y tanto. Son casi el testamento vital de esa persona. Juan 15 es la última parábola de Jesús, porque pocas horas después, en el monte de Getsemaní, él fue apresado, torturado y posteriormente crucificado por usted y por mí. Y él era plenamente consciente de la agonía que le aguardaba pocas horas después. Juan 15 es el testamento de un condenado a muerte. Y Jesús lo sabía. Y reúne en el aposento alto a sus 12 incondicionales para pronunciar sobre ellos la última parábola que pronunció sobre esta tierra antes de ascender a los cielos.
Y les digo, allá andaban los discípulos, bueno, diciendo a quién pondría Jesús en el nuevo reino, a su derecha y a su izquierda y todo el asunto, ¿no? Pero cómo de repente cambió la situación, ¿verdad? Ellos andaban ahí gozosos esperando, pero en el capítulo 13, antes del 15, de repente Jesús empieza a hablar y miren, las cosas empiezan a cambiar. De repente los discípulos esperaban un rey que se iba a manifestar con poder y lo que se encuentran es un siervo que con un cubito de agua y un trapito se arrodilla y les empieza a lavar la mugre de los pies. Los discípulos estaban desconcertados y de pronto les anuncia la traición de Judas y de pronto les dice que Pedro también los va a negar y de pronto les dice que él se va a ir. Y los discípulos estaban atónitos, sin saber qué es lo que realmente estaba ocurriendo allí. El trono iba a ser cambiado por la cruz, la corona por el lebrillo y por la toalla, y de pronto la alegría de aquellos discípulos que esperaban puestos de relevancia en el nuevo poder donde el Mesías se iba a manifestar, de pronto todo eso se diluye, se desvanece y la alegría se convierte, cuando menos en desconcierto, sino en abierta tristeza. Y de pronto Jesús dice ahí en el 14:31, justo antes del 15, dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. De pronto Jesús les dice, levantaos, vámonos de aquí. Los comentaristas suponen que Jesús abandona el aposento alto, van transitando por las calles llenas de bullicio y de algarabía de la gente en fiesta, y de pronto van saliendo de Jerusalén, alumbrándose con antorchas. Y en el camino que lleva hacia el Getsemaní van pasando por viñedos escalonados que van circundando el camino, viñedos milenarios que por generaciones han estado dando fruto. Y acuérdese que a Jesús le encantaba partir de las cosas naturales para enseñarnos grandes verdades espirituales. Y de pronto, alumbrados por las antorchas, frente a aquellos viñedos milenarios, viñedos familiares, repito, que por generaciones habían estado dando fruto. Y entonces comienza la última parábola de Jesús, la última. Y dice en el verso 1 del 15, yo soy la vid verdadera. Bueno, ¿cómo es una vid? Yo que soy un amante de la cultura del vino, España es el país con más extensión de viñedos del mundo. Y conozco bien todo lo que es la cultura del vino. Miren, la vid, para que me vean todos bien, es un tronquito fibroso y rugoso que se eleva más o menos a una altura de 90 centímetros, para facilitar después los trabajos del viñador. Entonces, ese tronco rugoso y fibroso acaba en una especie de muñón, del que posteriormente, cuando toque, van a ir saliendo los pámpanos. Y qué curioso, porque en primavera, que es cuando salen, y ahora les explico, esos pámpanos van saliendo, pero son muy flexibles, son muy delgaditos, son muy débiles. Entonces, entre una cepa, entre una vid y otra, hay unos alambres. Se llaman la guía o el tutor, porque cuando el pámpano va creciendo, ese pámpano, que si lo dejáramos suelto se caería por el suelo, enseguida, con muchísimo cuidado, el viñador toma el pámpano y lo direcciona en la guía o en el tutor, para que se mantenga en la dirección correcta, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque todos los viñedos van escalonados en filas y todos tienen esos alambres guías o tutor que son los que las direccionan. Y se las ata a esa guía o tutor por 3 motivos. Primero, para que circule el aire, circule el sol, para que se produzca el proceso de la fotosíntesis, la transformación de la luz y del calor en alimento para la planta. Segundo, se les ata y direcciona para facilitar el trabajo del viñador cuando tiene que andar con la poda y todo el asunto, ¿verdad? Y evidentemente, tercero, se les direcciona y coloca en la guía o tutor, claro, para que no se caigan al suelo, donde el polvo y el barro pues echarían a perder el pámpano, ¿verdad? ¿Qué objetivo creen ustedes que tiene en mente
el viñador cuando cuida la viña? ¿Qué espera el viñador que acaben dando los pámpanos? ¿Qué cree usted? Fruto evidentemente. El viñador no tiene otro objetivo en mente mediante todo el proceso de trabajo, de cuidado, de poda, de abono, de limpieza, que al final esas vides acaben llevando fruto. Y acuérdese que usted y yo no seremos conocidos ni por nuestros libros, ni por nuestras prédicas, no, usted y yo seremos conocidos por nuestros frutos. El fruto revela la naturaleza del Padre en usted y en mí, y es lo más importante. Por eso tenemos que ser portadores del fruto. ¿Cómo se produce el fruto en una viña natural? Vamos a ir de lo natural a lo espiritual. Fíjense que los viñedos, cuando se recoge la uva ya por el mes de septiembre, octubre, el viñedo se queda seco, parece que se queda como medio muerto, se aletarga, porque cuando llega el frío del invierno, en España las estaciones son muy marcadas, la vid es como si se quedara paralizada. Pero llegado el mes de marzo, cuando la tierra empieza a calentarse, la savia empieza a circular por la vid. Y fíjense que las raíces que van a tierra, muy interesante, porque esas raíces tienen una parte leñosa, por fuera, la de más madera, por así decirlo, y por dentro tienen una parte esponjosa. Usted coloca una esponja y le echa un poquitito de agua en una esquina, ¿y sabes lo que se produce en la esponja? Se va extendiendo, porque la esponja es un buen conductor. Por lo tanto, esas raíces de la vid tienen la parte exterior leñosa y la parte interior esponjosa. Y con esa parte interior esponjosa van absorbiendo la humedad y las sales minerales de la tierra. Y por capilaridad, ese agua por la parte esponjosa va subiendo hasta llegar a la parte alta de la viña, del pámpano, y va alimentando el pámpano. Pero es que además el pámpano, como tiene hojas de color verde, porque tienen clorofila, que es lo que absorbe, esas hojas cuando absorben el calor y cuando absorben la luz, todo eso también alimenta la rama, se transforma en glucosa, en azúcar. Miren, de la raíz la sal y de la hoja el azúcar. Así el pámpano que somos usted y yo, Dios permite que también nos alimentemos de lo que no nos gusta tanto y nos resulta salado, como las pruebas y las dificultades, y de lo dulce y hermoso que Él coloca en el camino de nuestras vidas. Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. El sufrimiento, la prueba, el dolor, nunca es gratuito. Dios lo utiliza para alimentarnos, para hacernos entender situaciones que quizá de otra forma nunca acabaríamos de entender. Y mediante las pruebas y el sufrimiento, Dios va santificando el pámpano de nuestras vidas y nos va haciendo más capaces para que al final usted y yo acabemos dando y llevando fruto abundante. Fruto abundante. Por eso el fruto es el producto final de todo un proceso. Bueno, vamos ahora de lo natural a lo espiritual, ¿no? Jesús es la vid, claro. Nosotros somos los pámpanos. El labrador, el viñador santo, es el Padre. El Padre es el viñador, la vid verdadera es Jesús y usted y yo somos los pámpanos, ¿no? Claro. Para que la viña produzca los pámpanos, para que los pámpanos acaban llevando fruto, el pámpano tiene que responder a los cuidados del viñador, que vamos a ver cuáles son. Pero fíjese que según el texto, no todos los pámpanos responden igual, ¿no? Cada uno es distinto, ¿verdad? Cada pámpano es único. Cada pámpano requiere una atención especial. Fíjense, hay 3 clases de pámpanos. Verso 2. Dice ahí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, ¿qué dice ahí? No lleva fruto. Primera clase de pámpanos. Hay pámpanos que de pronto no llevan fruto. Vaya, qué interesante. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay otra clase de pámpanos que estos sí llevan algo de fruto. Y después en el verso 5
dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hay otra clase de pámpanos que llevan mucho fruto. Tenemos los que no llevan fruto, tenemos los que llevan un poco de fruto y tenemos los que llevan mucho fruto, ¿no? Vamos a ir investigando un poquitito todo eso. Vamos con el primer grupo, los que no dan fruto. Ponemos la siguiente diapo, ya está puesta. Ahí está, los que no dan fruto. Ahí tenemos los viñedos, las guías o tutores y la cesta vacía. Los que no dan fruto. Aquí la palabra clave es quitará. Miren, vamos a leer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que va a utilizar el viñador santo cuando dice lo quitará? ¿Unas tijeras o un trapo? ¿Qué piensan? Dice lo quitará. Las tijeras, ¿verdad? Pues se equivocan. Va a utilizar el trapo. Y ahora les explico cuál es la diferencia. Cuando acudimos al griego, al idioma original, usted sabe que el griego tiene una cantidad de matices impresionantes. Y dependiendo de la palabra del contexto donde insertemos la palabra, puede querer decir una cosa o puede querer decir otra bien interesante. Claro, bajo una lectura, yo diría superficial, cuando dice ahí todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pareciera que de pronto lo que está diciendo es que lo va a cortar. Esa sería una consecuencia lógica cuando hacemos una lectura no muy profunda. ¿No? Quitará parece que nos indica cortará, pero no es así, hermanos. El pámpano es demasiado valioso para Dios. La palabra quitar viene del griego airo, que significa levantar, no cortar, significa levantar. Y esto, evidentemente, nos sugiere la idea del labrador cuando el pámpano se cae al suelo y se llena de barro y se llena de suciedad. El labrador lo que hace es agacharse, airo, y levanta, no lo corta, levanta el pámpano del suelo. Es demasiado precioso el pámpano para que el viñador santo lo corte. Y entonces, con el pámpano en sus manos, lleno de barro y lleno de suciedad, tiene un lebrillo y un trapito, lo moja, y muy cuidadosamente va limpiando las hojas, va limpiando el tallo, va quitando toda la suciedad al pámpano, porque para el Padre cada pámpano es único y especial y tiene el valor de lo irrepetible. Y una vez que lo limpia, lo toma suavemente y lo direcciona de nuevo en la guía o en el tutor para que acabe dando fruto. Y así opera Dios con nosotros. Nunca nos corta, hermanos. Dice la palabra que en todo caso, si persiste y persiste y persiste en no dar fruto, ya se va a secar por sí mismo. Pero Dios es especialista en levantarnos del barro. Él nunca nos va a cortar, a no ser que persistamos y persistamos. Claro, fíjese que hablamos de huertos familiares, huertos pequeñitos, huertos donde esas cepas tienen una tradición milenaria, y cuando el labrador cada mes de marzo empieza a ver que sale el pámpano, él sabe que en un proceso adecuado ese pámpano acabará dando fruto abundante. Y como son viñedos muy familiares, el viñador conoce casi que cada cepa y cuida amorosamente ese pámpano mientras va creciendo. Y como a veces el pámpano es muy voluble y muy flojito, a veces se cae al suelo. Y ese es el pámpano que, si persiste en estar en el suelo, termina no dando fruto. Y es entonces cuando amorosamente el viñador santo levanta airo, levanta el pámpano, lo limpia y lo coloca y lo direcciona de nuevo en el tutor. Claro, hay creyentes que son como este pámpano, o quizá algunos lo fuimos, ¿no? Como este pámpano. No dan fruto.
el polvo, el barro, la suciedad de este mundo parece que les impide llevar fruto para Dios. Mire, de pronto pecados ocultos con los que uno acaba consintiendo, ¿no? Adicciones, raíces de odio, falta de perdón, ataduras que de pronto impiden que podamos recibir el sol y el calor necesario para ir siendo fructíferos, ¿no? Y entonces el Padre, en vez de desechar el pámpano, lo va a disciplinar. No lo desecha, lo disciplina. Porque el Padre, al Hijo que ama, disciplina, dice la palabra. Pero fíjense que la disciplina aquí no es el castigo de un Dios lleno de juicio. No, no, es la corrección y el cuidado de un Padre amoroso que no va a permitir que su hijo se pierda, porque cuando Dios piensa en disciplina, no piensa en castigo, piensa en fruto. Porque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, como dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por tanto, amados, la disciplina es la respuesta activa de Dios para sacarnos de la esterilidad y llevarnos a la abundancia. Pero acuérdese, Dios nunca lo va a cortar ni lo va a desechar. Y cuando usted ande en el polvo del barro de este mundo, en la situación que sea, Él va a venir a disciplinarlo. Y usted tiene que ser dócil a su trato, porque lo que tiene en mente el Padre con usted es colocarlo de nuevo en el camino correcto y adecuado para que acabe dando fruto. Vamos con el segundo grupo, segunda diapositiva. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos con la siguiente diapositiva. Fíjense que la canastita ya hay algo de fruto. Hombre, ya podemos recoger algo de la cosecha, ¿no? Entonces, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La clave en este segundo grupo es limpiará. Hombre, yo creo que ahora ya es evidente, ¿no? ¿Qué creen que utiliza el viñador santo para limpiar la vid? ¿Las tijeras o el trapito? ¿El trapito? No, las tijeras. Las tijeras, y les voy a explicar por qué. Claro, bajo una lectura también superficial, podría darnos la falsa idea de que limpiar tiene que ver efectivamente con coger un trapito y limpiar. Pero eso no es así. Del griego cátaros, katarei, limpiar, en este caso, no quiere decir andar limpiando. Limpiar aquí quiere decir cortar, podar. Limpiar de ramas que no sirven todo el pámpano para que el sol y la luz acaben reflejando y acaben dando todo eso, ¿no? La vid tiende siempre a producir nuevos brotes, creando muchas ramas, creando muchas hojas. ¿Se acuerdan de la higuera muy frondosa y muy verde? Pero no tenía fruto porque había creado ramas innecesarias que estaban chupando la energía destinada a producir fruto. Y entonces había que limpiar la higuera en aquel caso. Limpiar implica aquí podar, cortar las ramas que no sirven, limpiar de las hojas que no están permitiendo que la luz entre y en los pámpanos adecuados produzca esa fotosíntesis necesaria para que la planta acabe dando fruto. Entonces el viñador tiene que limpiar, tiene que empezar la poda, tiene que cortar, tiene que despejar. Nosotros tenemos naranjos en nuestra casa y en ellos opera el mismo principio. Cuando llega la primavera y empieza la savia a circular, de pronto las ramas crecen y hay algunas ramas que crecen muy rápido y muy aprisa, pero esas no acaban dando fruto. Se las reconoce porque crecen muy rápido. Se les llama chupones, porque chupan la energía destinada a que las otras ramas produzcan fruto. Y en la viña pasa igual, empieza a producir una rama por aquí, otra por allí, y el viñador, como conoce bien su pámpano, sabe que
qué ramita hay que limpiar, qué ramita hay que cortar para que no le reste la fuerza al resto del pámpano y que acabe produciendo fruto abundante. Y empieza la poda, hermanos. Y la poda duele, ¿eh? La poda duele. Miren, en el creyente, la poda se trata de algo sutil. No estamos hablando de pecados abiertamente. Aquí estamos hablando, fíjense, si la disciplina tiene que ver con pecado en el primer pámpano, aquí la poda tiene que ver con nuestro ego, con nuestra voluntad propia. Fíate de Jehová, ¿cómo dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros limitamos la acción de Dios en nuestras vidas por nuestra propia prudencia y Dios va a tener que podar ese chupón de excesiva independencia o de excesiva, ¿cómo se llama? O de poca fe en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y comienza la poda. Áreas de debilidad que de pronto quizás rozan la frontera con cosas que son pecaminosas. Iniciativas que, aunque parezcan muy buenas, son tomadas más en la carne que en el espíritu, sin el necesario proceso de oración, de maduración en las cosas del Señor, ¿verdad? De pronto estructuras religiosas, donde venimos, fichamos, cumplimos con la misa evangélica y de pronto nos creemos que ya estamos bien, ¿no? Estructuras religiosas que de nuevo son chupones, que roban la energía destinada a que el pámpano, el correcto, el adecuado, acabe dando fruto y acabe dando mucho fruto. Chupones de activismo, hacer mucho, participar mucho, involucrarte mucho. Tenemos una amiga en Sevilla que dice: ay, los obreros tenemos un problema. A veces pasamos más tiempo en la obra del Señor que con el Señor de la obra. Y entonces la cosa no funciona. Si pasamos más tiempo, y eso es un chupón de activismo, para acá, para allá, haciendo, pero no es correcto. O chupones de pasividad. Miren, chupones de apatía, de comodidad, ya estamos muy bien, venimos a los cultos, las fiestas y todo, y ya está, parece que nos conformamos con eso, ¿no? Por lo tanto, a veces son preocupaciones que, sin ser malas en sí, nos privan de llevar más fruto para Dios, ¿no? Por eso fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La poda, amados, siempre es para producir fruto. De hecho, la poda precede al fruto y al fruto abundante que después se espera que dé, ¿no? Entonces, cuando Dios nos poda en alguna de estas áreas, esa fuerza que quedó cortada porque el chupón fue extirpado, de nuevo regresa al pámpano, dándonos más energía, dándonos más fortaleza para que acabemos bien direccionados en la guía o tutor y acabemos dando fruto para Dios. Bueno, vamos con el tercer grupo, tercera diapositiva. Tercer grupo, aquí es, los que llevan mucho fruto. Y aquí la palabra clave es permanecer. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí la clave está en la palabra permanecer, que se repite como 10 veces a lo largo de todo el texto. Ahora, ¿por qué un pámpano es más fructífero que otro? Si todos nacen de la misma cepa, ¿qué determina que un pámpano sea más fructífero que el otro? Lo que lo determina es la conexión de salida del pámpano, de la vid. Hay pámpanos que tienen una circunferencia muy grande, muy gordota, y sale el pámpano más gordo. Otros tienen una conexión más chiquitita y sale el pámpano más fino. A mayor conexión de la vid, más paso de la savia y de los nutrientes, que son lo que acaba finalmente dando el crecimiento a la vid. Por lo tanto, la palabra permanecer aquí hay que combinarla con depender. Son palabras muy parecidas y tienen mucho que ver con este proceso. La palabra permanecer significa mantener en el tiempo una comunión ininterrumpida y estable.
permanecemos, ¿verdad? Mientras que la palabra dependencia nos lanza el matiz de la intensidad. Hay que estar intensamente pegados a la vid para acabar permaneciendo en el tiempo con estabilidad. Por lo tanto, digamos que la palabra dependencia nos da el matiz de la intensidad y la palabra permanencia nos da el matiz de la temporalidad. Una intensidad vital que permite y favorece que en el tiempo podamos mantener permaneciéndonos agarraditos a la vid, al tutor, a la guía, para que así acabemos llevando mucho, mucho fruto. 10 veces se repite ahí la palabra permanecer. Miren, la unión con Cristo, y esto es una realidad espiritual que todos tenemos que entender, la unión con Cristo es una obra poderosa de la gracia de Dios en la que usted y yo no tenemos parte, pero la comunión con Cristo es nuestra responsabilidad. Y cuando la descuidamos, llegan otros chupones de activismo, de otras cosas. Cuando la descuidamos demasiado, de pronto el pámpano hasta se cae al suelo y empieza a mancharse de agua y de barro. Qué bueno es Dios, hermanos, que aunque caigamos al agua y al barro, nunca nos corta, nunca. Nos levanta, amorosamente nos limpia cualquier pecado y nos vuelve a colocar en la guía, amorosamente, para que acabemos llevando fruto. Ahora, en la analogía de la vid, la unión vital del creyente, del pámpano con la vid, la unión vital, claro, significa vida abundante, significa vida que fructifica, ¿no? Fíjense que fruto en realidad no significa tanto ganar almas para Cristo, eso es una consecuencia, ¿no? Se refiere a una vida en la que Jesús tiene el control hasta el punto de que el carácter de Jesús poco a poco comienza a manifestarse en nuestro débil cuerpo mortal y entonces el fruto sale: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjese que contra tales cosas no hay ley. Y a eso somos llamados, hermanos. Y en nuestras debilidades y en nuestras luchas solo somos frágiles vasos de barro, en los cuales Dios puso un tesoro de incalculable valor y que por su gracia tenemos que llevar adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios y todo lo que continúa, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay, y miren, esto es bien interesante, porque estamos hablando ahora de pámpanos que ya llevan mucho fruto. ¿Vieron el canasto? Está repletito de uvas. Entonces, los que llevan mucho fruto, ¿cuál sería el peligro aquí en esta clase de pámpanos que aparentemente viven una vida cristiana exitosa, ¿no? Llegados a este punto, esos pámpanos tienen dos fuentes de realización: dependencia y competencia. Y voy a explicar esto. Dependencia y competencia. Cuando uno comienza en los caminos del Señor, cuando uno no tiene mucho conocimiento de la palabra, cuando uno se pone muy nervioso cuando está en el púlpito porque no sabe bien cómo manejar, todavía no estudió demasiado la Biblia, no tiene mucha experiencia, uno tiene tan poca competencia personal que tiene que depender perfectamente de la vid. Tiene que tener una dependencia total, porque si no, no puede. ¿Saben el problema? Cuando uno empieza a coger confianza en sí mismo, cuando uno de pronto empieza a estudiar, a prepararse, a predicar, a tener una experiencia en la obra, uno puede llegar a pensar que todo el fruto que produce es por su sabiduría. Y dice la palabra, no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y cuando uno de pronto ya se cree que el fruto que está dando es por sí mismo, esa dependencia deja de practicarse, porque aparentemente ya tengo mucha competencia propia, ya sé manejarme. Y entonces eso provoca que el ministro, el líder, el padre, el cristiano que sea, tenga los pies de barro y sea muy vulnerable a cualquier ataque del enemigo, porque está desprotegido creyendo que es por él. ¿Y saben lo que ocurre? Que se cree el tipo muy sabio. Y no es sabio lo que necesita, sino sabia, la que fluye de la unión vital con Cristo.
Por eso dice, separados de mí, nada podemos hacer. Y esa es la unión vital con Cristo, que aquel que de pronto ya lleva mucho fruto, tiene que aprender a cuidar y a cultivar. En España a veces uno va por las carreteras y ve unos camiones inmensos que tienen 2 depósitos. De pronto uno bien grandote de gasolina, que es para repartir a las gasolineras, ¿verdad? Pero bajo la cabina del hombre que maneja hay otro depósito, mucho más chiquitito, que nadie ve. Si ese pequeño depósito que nadie ve no está lleno, ¿de qué sirve todo lo que lleva encima? No sirve de nada. La teología, el conocimiento, la experiencia en la obra del Señor, de poco nos sirve si el pequeño depósito de nuestro corazón no está en conexión vital con la cepa, no está en conexión vital con Cristo, porque no es por sabiduría humana, sino cuando la savia bendita de la palabra fluye poderosa a través de nosotros. Aquellos que llevan mucho fruto para Dios, que llevan vidas consecuentes, familias estables, ministerios fructíferos, pueden correr el riesgo de creer que es por sus propios méritos y olvidarse de que la fuente de su bendición no está en ellos, sino en la permanencia en Dios. Bueno, miren, hasta ahora hemos visto Dios como el viñador, el Hijo como la vid y nosotros como los pámpanos. Hemos visto al Padre y al Hijo. Nos falta alguien. El Espíritu Santo. ¿Dónde estará representado aquí el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan del viajecito por la Toscana? No hace falta pasar ningún proceso doloroso para que usted invite a su pareja a darse un viajecito por la Toscana, ¿eh? Es un lugar bien bonito. Cuando nosotros llegamos a la Toscana, yo observé algo que me quedé un poco atónito, porque las hileras de cepas van así. Una hilera, un trocito para que el viñador pase y pueda manejar, y otra hilera. Pero yo observé que delante de cada hilera de cepas había un rosal de rosas blancas. Digo, ¿y esto por qué? Lindo mucho, porque lo blanquito contrastaba con los colores amarillos y del otoño, ¿no? Y hay marroncitos, y me pongo a investigar. Y descubro que en el siglo XIX había una plaga que afectaba a los viñedos y acababa con ellos en 2 o 3 días. Y sin saber cómo, casualmente, alguien plantó un rosal al lado de un viñedo y observaron que la enfermedad, antes de atacar al viñedo, atacaba al rosal porque era mucho más sensible. Y se dieron cuenta de que si ponían rosales, en este caso de rosas blancas, frente a los viñedos, cuando el rosal empezaba a afectarse, sabían que 3 o 4 días después iba a empezar a afectar al viñedo. Y estaban percibidos. La rosa blanca, hermanos, simboliza la presencia del Espíritu Santo, que nos advierte cuando el pecado llega. Simboliza la presencia del silbo apacible, donde el Espíritu Santo de Dios, con su sensibilidad especial, sabe advertirnos de cuándo va a venir el pecado. Y fíjense que aquí dice y menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y vivimos en la época de la posverdad, en la época de la mentira, y el Espíritu Santo está ahí para indicarnos que la podredumbre del pecado puede ir viniendo y tenemos que estar preparados. 3 clases de pámpanos, 3 clases de historia. Vamos con la siguiente diapositiva, ya termino, ¿eh? Fíjense, dice ahí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará, no lo cortará, lo limpiará y lo colocará. Aquí la clave es la disciplina. Disciplina que no pretende hacernos daño, sino restaurarnos para que llevemos fruto. Todo aquel que lleva fruto, aquellos pámpanos que ya llevan fruto, los tiene que limpiar, los tiene que podar, les tiene que quitar los chupones, para que acaben dando más fruto. La clave aquí es la poda. Y todo pámpano que ya lleva mucho fruto, la clave aquí es la permanencia.
porque la unión vital con Cristo es una obra de la gracia divina, pero la comunión es una obra diaria y personal de cada uno de nosotros. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la marca distintiva de un cristiano? Por sus frutos los conoceréis. El primer ministerio del que Dios da al hombre y a la mujer se produce en Génesis 18, cuando dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y administradla. Ya desde el Génesis Dios empieza a hablar de que coloca al hombre, a la mujer y a la primera civilización para que lleven fruto. Evidentemente, Dios no nos da el fruto ahí. Dios pone la semilla, hay que pasar el proceso de poda, hay que pasar muchas situaciones, porque Dios nos da la semilla. Y usted y yo somos los encargados de producir fruto, de producir fruto. Ya hemos visto cuál es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué clase de pámpanos somos, hermano? ¿Se identifica usted con algún tipo de esos pámpanos? O de pronto todos quizá podemos estar pasando por alguno de los procesos. De pronto anduvimos ahí, caídos en el pecado. Y Dios nos limpió, y nos levantó, y nos direccionó de nuevo. O de pronto ahora andamos llenos de polvo y de suciedad por el camino. Qué bonito, hay esperanza para ti. Dios no te va a cortar, pero te tienes que arrepentir para que Él te levante, te limpie y te coloque de nuevo, porque eres precioso, preciosa y especial para Él. ¿Qué clase de pámpano? De pronto llevamos poquito fruto. Bueno, pues entonces Dios nos tiene que podar y quitar aquellas áreas que están robando la energía destinada a que acabemos produciendo más fruto. Estructuras religiosas, raíces de amargura, yo qué sé. Cada uno sabe, ¿verdad? Y si ya llevamos fruto y familias exitosas o ministerios exitosos, que nunca se nos olvide que nuestra competencia proviene de Dios. Este era el caso del burrito que entró en Jerusalén, y todo el mundo le tendía ramas a su entrada y todo el mundo lo aclamaban, y el burro era tan burro que se pensó que era por él, y le dice a otro burro que pasaba por allí: mira qué importante soy, que la gente me aclama y me tira. Y le dice el otro: serás burro. ¿No te das cuenta que quien que aclaman es al Cristo al que llevas encima? Los portadores del fruto somos simples burritos que tenemos el privilegio de llevar encima la presencia del Señor. Pero es por su gracia, no por nuestra competencia, ¿verdad? Y esa es la realidad. Y qué cierto es, como ya vimos, que tenemos que aprender a permanecer en Él, a madurar y a darnos cuenta. Porque fíjense que cuando la fruta está verde, ¿saben qué sabor tiene cuando está verde? Amargo. ¿Y saben qué sabor tiene cuando está madura? Dulce. Y así Dios opera en nuestras vidas. Lo amargo de la disciplina, porque estamos verdes todavía, lo amargo de la disciplina es para colocarnos, para que llevemos más fruto y para que acabemos produciendo el dulce fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. Amados queridos, para terminar os cuento una historia que tiene que ver con lo último, porque aquí lo importante es que sea usted una clase de pámpano o otra, lo importante es la intensidad de su conexión con la cepa madre, con Cristo. En Sevilla, en nuestro hogar, como les digo, tenemos 4 naranjos, y miren que un día yo tenía que coger unas naranjas que andaban un poco altas allí por el árbol, y al subirme al árbol veo un nido de pájaros, y me pongo a investigar y descubro que esos nidos son de un pájaro que se llama mirlo. Aquí no lo tienen, es un pájaro negro con el pico naranja. Y me pongo a investigar sobre el mirlo y descubro que el mirlo es el primer pájaro que canta antes de que amanezca. Pero en España, cuando amanece, todos los pájaros empiezan a cantar, saludando el día. Pero no, el mirlo canta primero. Y yo digo, ¿por qué motivo el mirlo canta primero? Y me pongo a investigar. Y descubro que el mirlo es un pájaro que tiene un canto no especialmente atractivo. Y antes de que otras voces ahoguen la suya propia, el mirlo canta primero.
Y Dios habló a mi corazón, hermanos. Y Dios me hizo entender, Juanito, antes de que otras voces ahoguen la mía propia, escucha mi voz primero. Y tengo el alto privilegio, como lo tiene usted también, de levantarme cada mañana tempranito, antes de que el sol y la claridad del día empiece a ocuparme en mil cosas. Y en esa quietud del crepúsculo me llevo mi cafecito, el más santificado del día. Colombia Arábiga 100%, lo siento. Y me voy a mi lugarcito secreto. Y tengo mi tiempo personal con Dios para escuchar su voz primero, hermanos. Esa es la clave de una vida fructífera. Póngase de pie, vamos a orar. Papito querido, qué bueno que te podemos llamar así. ¿A dónde iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Papi, tú eres como el aceite que calma y sana nuestras heridas. Papito querido, tú eres como el cayado o el bastón que nos ayuda a caminar por los senderos tortuosos de la vida. Papito querido, tú eres como el faro que en la noche oscura del alma nos alumbra el camino de regreso al hogar. Papito querido, tú eres como el ancla que nos trae firmeza en medio de la noche oscura del alma. ¿Cómo te necesitamos, Padre? Gracias por tu palabra, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos siempre, Padre, a permanecer unidos en comunión vital contigo. Padre, a escuchar tu voz primero, antes que otras voces contaminen nuestras vidas. Que la palabra sea nuestro primer alimento. Deuteronomio dice, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ayúdanos a ir adelante, Padre, como pámpanos unidos contigo. Ayúdanos a llevar fruto, y fruto abundante, Papi. Y cuando por alguna circunstancia nos caigamos y el barro de este mundo nos ensucie, ayúdanos a entender que tú no nos cortas y que si nos arrepentimos, tú nos levantas del barro, nos limpias amorosamente y nos colocas de nuevo. Padre, bendice cada hermano aquí representado hoy. Tú conoces qué clase de pámpano es, que esta gloriosa mañana podamos rendirte a ti, Señor, arrepentirnos si es necesario, reflexionar en nuestra historia qué cosas hay que cambiar, o podar, o cortar, o dejar. Y cómo es nuestro tiempo contigo, Papi. Cómo es nuestra unión vital contigo. Ayúdanos a entender eso y que tu palabra sea siempre alimento en nuestras vidas. Bendice esta iglesia, Padre, que está de aniversario, que cumplan muchos más y que esos niños que representan el futuro sigan creciendo en edad y en número. Y esta iglesia sea portadora de fruto por muchos años más, Padre. Gracias por este hermoso tiempo y por tu preciosa palabra. Seguimos en tus manos, Papi, y en tu nombre santo oramos. Amén y amén. Amados pámpanos, siempre adelante.